Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con las últimas novedades, los chismes más jugosos y las historias que nos hacen suspirar. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha puesto a muchos con el corazón en un puño, especialmente a las fans más acérrimas de uno de nuestros actores turcos favoritos. Sí, ya lo han adivinado, vamos a hablar de Can Yaman. Y créanme, la situación no es nada sencilla. Resulta que nuestro apuesto galán se encuentra en aprietos, y todo por un retraso inesperado en la grabación de su nueva serie. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta pausa que tiene a todos preguntándose y especulando? Quédense conmigo hasta el final porque vamos a desgranar todos los detalles, los rumores y las posibles consecuencias de este imprevisto. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia de darle ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Empecemos. Como saben, Can Yaman es un fenómeno. Su carisma, su atractivo físico y su talento lo han llevado a conquistar no solo Turquía, sino también Italia, España y un sinfín de países alrededor del mundo. Sus proyectos siempre generan una expectación enorme y su última incursión en la televisión italiana, con la serie Viola come il mare, fue un rotundo éxito. Pero ahora las miradas están puestas en su nuevo proyecto, una serie que prometía ser igualmente espectacular y que, lamentablemente, se ha visto envuelta en un retraso que ha encendido las alarmas. Hablamos de la serie El Turco, un drama histórico que lo trae de vuelta a las producciones de gran envergadura y que, según los primeros reportes, tenía previsto iniciar sus grabaciones hace ya algún tiempo. La noticia del retraso saltó a la luz hace unas semanas y, como era de esperar, generó un revuelo considerable. Los fans, impacientes por ver a Can Yaman en acción en un nuevo rol, empezaron a cuestionar los motivos de esta pausa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque los motivos no son nada triviales y parecen ser una combinación de factores que han complicado el avance del proyecto. Uno de los principales obstáculos, y que parece ser el más importante, está relacionado con la complejidad de la producción misma. El Turco no es una serie cualquiera. Se trata de una coproducción internacional que involucra a la productora italiana Palomar, responsable de éxitos como El comisario Montalbano, y a la plataforma de streaming Disney. Esta colaboración, que en principio debería garantizar un alto nivel de calidad y alcance global, también implica una logística y una coordinación mucho más complejas. Al parecer, hubo algunas desavenencias en cuanto a los guiones finales y, sobre todo, a los aspectos técnicos y creativos que deben ser aprobados por ambas partes. Imaginen la cantidad de personas involucradas, los diferentes criterios, las expectativas de cada plataforma. No es tarea fácil llegar a un consenso total. Además, se rumorea que ha habido algunos cambios en el equipo de producción. Y no hablamos de cualquier persona, sino de nombres importantes dentro de la industria. Estos cambios, sean por motivos de agenda, por diferencias creativas o por cualquier otra razón, siempre pueden impactar en los tiempos de preproducción y, por ende, en el inicio de las grabaciones. Cuando se trabaja con un presupuesto tan elevado y con una expectación tan alta, la estabilidad del equipo es fundamental. Otro factor que, aunque no se ha confirmado oficialmente, se menciona en algunos círculos, podría estar relacionado con la propia agenda de Can Yaman. El actor, como saben, no es solo un rostro conocido en Turquía, su fama se ha expandido internacionalmente y tiene compromisos en diferentes países. Si bien se suponía que este proyecto tenía su plena atención, es posible que hayan surgido imprevistos o compromisos previos que hayan necesitado ser reajustados, y esto, a su vez, haya afectado el cronograma de la serie. No es un secreto que los actores de su calibre suelen tener agendas apretadas y a veces, por mucho que uno se organice, la vida tiene sus propios planes. Lo que sí parece estar claro es que este retraso no es una cuestión menor. Las grabaciones, que estaban previstas para comenzar a finales del año pasado o principios de este, aún no han dado inicio. Y cuando una producción de este calibre se retrasa, las repercusiones pueden ser significativas. Por un lado, está el impacto económico. Los presupuestos de estas series son millonarios, y cada día de retraso implica costos adicionales. Por otro lado, está el impacto en la fecha de estreno. Si las grabaciones se alargan, el proceso de edición, postproducción y finalmente la emisión, también se verán afectadas. Esto puede ser frustrante tanto para los productores como para los actores, y por supuesto para los fans que están ansiosos por ver el resultado final. La serie El Turco promete ser una producción ambiciosa. Se ambienta en el siglo XVII y
Narra la historia de un mercenario turco que llega a Venecia. El guión está a cargo de Alessandro Fabri, quien ha trabajado en exitosas series italianas, y la dirección estará en manos de Gianluca Maria Tabarelli. El elenco, además de contar con Can Yaman en el papel principal, también incluye a nombres como Greta Ferro y Marco Paolini, lo que eleva aún más las expectativas. La idea era crear una serie épica, con escenarios espectaculares y una trama cautivadora. Un proyecto que buscaba posicionar aún más a la televisión italiana en el panorama internacional y, al mismo tiempo, consolidar la carrera de Can Yaman en Europa. Ahora bien, ¿qué significa este retraso para Can Yaman en particular? Para un actor de su calibre, la imagen y la continuidad de su carrera son fundamentales. Un proyecto de esta envergadura puede ser un trampolín para seguir creciendo y consolidándose como una estrella internacional. Un retraso prolongado podría generar un periodo de inactividad que, aunque temporal, podría ser percibido negativamente por la industria. Sin embargo, también hay que considerar que este tipo de producciones son muy complejas y los retrasos, aunque indeseables, a veces son inevitables. Lo importante es cómo se gestione esta situación y cómo se retomen las grabaciones. Las especulaciones, como siempre, no se han hecho esperar. Algunos medios han insinuado que las diferencias creativas podrían ser el principal detonante, mientras que otros apuntan a problemas de financiación o incluso a cuestiones personales de alguno de los involucrados. Lo cierto es que hasta el momento, no hay una explicación oficial detallada por parte de la productora o de Disney. Lo que sí ha trascendido es que se está trabajando intensamente para solucionar los problemas y poder retomar las grabaciones lo antes posible. Se habla de que el equipo creativo está revisando los guiones, buscando optimizar las escenas y asegurar que la historia fluya de manera impecable. También se están reevaluando algunos aspectos de la producción para garantizar que se cumplan los estándares de calidad que tanto la productora como la plataforma esperan. Es probable que se estén realizando ajustes en el plan de rodaje, buscando la manera más eficiente de filmar las escenas y minimizar los costos adicionales. La paciencia es clave en estos momentos. Los fans de Can Yaman, a pesar de la frustración que pueda generar este retraso, están mostrando un gran apoyo al actor y al proyecto. Las redes sociales se han llenado de mensajes de ánimo y de mensajes preguntando por las novedades. Y es que a pesar de los inconvenientes, la expectación por el turco sigue siendo muy alta. La idea de ver a Can Yaman encarnar a un personaje histórico, con una trama compleja y una ambientación de época, es algo que atrae a miles de espectadores. Lo que sí podemos asegurar es que cuando las grabaciones de El Turco se reanuden, lo harán con un equipo renovado en sus energías y con un guión pulido al detalle, lo que paradójicamente podría resultar en una serie de aún mayor calidad. A veces las pausas necesarias son las que permiten que las cosas salgan mejor. Hemos visto cómo otros proyectos de gran envergadura también han enfrentado imprevistos similares y, al final, han logrado ofrecer productos audiovisuales de primer nivel. El mundo del cine y la televisión es un universo complejo, donde la planificación es fundamental, pero también donde la improvisación y la capacidad de adaptación son esenciales. Por ahora, solo nos queda esperar a que la productora Palomar y Disney ofrezcan más detalles sobre el reinicio de las grabaciones. Lo que sí es seguro es que Can Yaman sigue siendo una de las figuras más importantes del panorama internacional, y este pequeño tropiezo en su carrera no empaña su talento ni su potencial. Al contrario, demuestra que incluso las estrellas de su talla enfrentan desafíos y que su compromiso con la calidad es lo que importa. Así que mientras esperamos noticias frescas sobre El Turco, sigamos apoyando a Can Yaman en todos sus proyectos y manteniéndonos atentos a nuestro canal para ser los primeros en enterarnos de cualquier novedad. Este tipo de situaciones nos recuerdan que detrás de cada gran producción hay un equipo trabajando arduamente para ofrecer lo mejor, y a veces, la perfección requiere un poco más de tiempo. En resumen, mis queridos amigos, Can Yaman se encuentra en un momento de pausa forzada debido a retrasos en la grabación de su esperada serie El Turco. Las causas parecen ser una combinación de la complejidad de la coproducción internacional, posibles desavenencias creativas y ajustes en el equipo de producción. Aunque esto ha generado incertidumbre, la esperanza es que estos ajustes resulten en una serie de mayor calidad. La paciencia es la virtud que hoy se nos pide a todos los fans. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que esta información les haya sido de utilidad y, sobre todo, que les haya mantenido intrigados. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación.
¿Creen que el retraso afectará la calidad de la serie? ¿Cuáles son sus expectativas para el turco? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que siempre estoy ansioso por leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.